Resplandece Dios tu rostro en mí, que tu obra sea vive hoy. Hazla conocer a esta generación que hoy clama a ti. Digo, avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos con tu fuego, con tu verdad. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Génesis capítulo 12, verso 2 y verso 3. Quiero que me acompañes. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro tema del día de hoy: ¿preparados para qué? Para la bendición, amén. Dice, verso 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias, ¿de qué? De la tierra, amén. Una bendición, ¿verdad? Es una expresión, ¿verdad?, de un deseo benigno, es decir, de algo bueno para alguien. La palabra griega que se traduce a bienaventurado. Bendiciones, mi nombre es Carlos Abdías y somos la Iglesia Cristo Salvador del Mundo. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Cristo Salvador del Mundo, y en YouTube como Iglesia Cristo Salvador del Mundo, para que disfrutes todos nuestros beneficios. Este 2024 te invitamos a buscar a Dios. San Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La familia Cristo Salvador del Mundo te invita a perseverar en Dios este año. Busca a Dios. Cristo viene pronto. Claro que sí, te esperamos en esta tu casa, en calle Arboledas, esquina con avenida Corregidora, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Estamos a un costado del Salón de Fiestas de Cano. Te esperamos, no faltes. También te invitamos a nuestros servicios en vivo, a través de redes sociales también, o aquí presencial, los días miércoles 7 de la noche, viernes 7 de la noche, los días domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana, y a las 5 de la tarde, un servicio especial para ti. Dios te bendiga. Les comentaba que la bendición es una expresión de un deseo benigno, amén. Pero dice que la palabra griega se traduce a bienaventurado. La palabra bienaventurado es la palabra bendecido, lo que significa ser plenamente satisfecho. Es decir, la palabra bendecido significa ser plenamente satisfecho. Si nosotros vamos ahí a Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, leemos esa bienaventuranza ahí en el verso 3, capítulo 5, verso 3, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. Es decir, hay una bendición ahí. Si nosotros cambiamos esta palabra, dice: los pobres de espíritu serán plenamente satisfechos. ¿Sí? O sea, no importa la circunstancia, la palabra bendición quiere decir, amén, que vas a ser plenamente satisfecho. Es decir, vas a recibir el favor de Dios no importando la circunstancia en la que tú te encuentres. Vas a ser bendecido, vas a ser plenamente satisfecho, no importando la circunstancia en la que tú te encuentres. Amén. ¿Cuántos se han sentido solos alguna vez? ¿Cuántos se han sentido abandonados? Ayer en la semana, ¿verdad?, le decía a mi esposa y a mi hija que muchas veces a lo largo de nuestra vida nos hemos sentido solos o probablemente abandonados. Todos. Quien haya sido abandonado por su padre o su madre cuando era pequeño, probablemente decía ahí, ¿verdad?, que fuiste abandonado a la mitad de un proyecto. Fuiste abandonado, ¿verdad?, cuando más necesitabas de alguien. Fuiste abandonado en una enfermedad. Fuiste abandonado cuando tú requerías de un abrazo, ¿verdad? Todos fuimos abandonados en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos sido abandonados. Hasta el pequeño que se quedó llorando en la cuna, ¿verdad?, en algún momento de su vida sintió ese abandono. Y es por eso es que los bebés lloran, amén. También sienten el abandono. Nosotros como personas ya maduras, en algún momento de nuestra vida tuvimos ese abandono, quizá en un proyecto de escuela, amén, cuando estabas a la mitad del proyecto y que tus amigos dijeron: no, ¿sabes qué? Cada quien que lo haga por su lado, ¿no? Pero yo me quedo con el proyecto y tienes que iniciar uno nuevo, ¿no? ¿Alguien le ha pasado eso? Y eso no solamente con un proyecto de escuela, sino con un proyecto probablemente laboral o hasta en la misma familia, ¿no?
Cuando te quedaste a la mitad porque tu pareja te abandonó, o probablemente tus hijos te abandonaron, ¿no? Porque los hijos también abandonan a los padres. Déjame decirte que ha de ser un dolor, no lo he sentido, pero ha de ser un dolor tan grande, porque cuando yo escucho a una mamá decir que se va su hija, ¿verdad? El otro día veía un video por ahí en redes sociales de la despedida de un padre a su hija cuando le entregan el altar, ¿verdad? No tenía ni palabras para poder expresar todo ese sentimiento de abandono que él sentía en ese momento. Amén. Entonces todos hemos sido abandonados en algún momento. Amén. Y ese sentimiento de abandono es el que el Señor quiere cubrir con cada uno de nosotros para ser bendecidos por Dios. Pero ¿qué tipo de bendición es la que nos quiere dar el Señor? Si leemos el verso 4, ahí en Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, que todos aquellos que lloran serán plenamente satisfechos. Amén. Bienaventurados los mansos, porque también serán plenamente satisfechos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, todos serán bendecidos en algún momento de su vida. Amén. No importa la circunstancia, no importa que tú estés triste, no importa que te hayan abandonado, no importa que estés sufriendo, no importa el momento en el que estés pasando en tu familia, en tu trabajo, todos seremos bienaventurados, es decir, seremos bendecidos. La pregunta aquí es: ¿estamos preparados para recibir la bendición? ¿Te sientes preparado para recibir esa bendición? Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 5, porque hoy quiero hablarte de dos tipos de bendición que el Señor nos otorga, y la primera de ellas, ¿verdad?, es la bendición espiritual seguida de una bendición material. Amén. Lucas capítulo 5, verso 5. Amén. ¿Estás conmigo? No te duermas, iglesia, porque les voy a pedir que por ahí lean a los que estén durmiendo. Los vamos a despertar. Así es que si ves durmiendo a alguien, codéalo, porque hoy es el día que hizo el Señor. Amén. Lucas capítulo 5, verso 5, dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendiendo de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, es decir, entra mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, es que toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La pesca, si tú lo sabes, la pesca es nocturna. Amén. La pesca no es de día, la pesca es nocturna. Entonces dice, ellos que estaban toda la noche allá habían, ¿verdad?, intentado pescar algo. Y dice, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Es decir, estos personajes, ¿verdad?, que nos menciona la Biblia, no estaban preparados para recibir tal bendición. Amén. El Señor enseñaba a multitudes en aquella hora, pero dice que ellos no estaban preparados, porque si hubieran estado preparados, hubieran tenido las redes y todo lo que necesitaban, ¿verdad?, para esa pesca. Es decir, estaban acostumbrados a una vida cotidiana, a una vida diaria en la que ellos solamente tenían la capacidad de pescar cierta cantidad de peces. Si hubieran estado preparados, hubieran tenido las barcas suficientes y las redes necesarias para poder recibir esa bendición. ¿Quién está conmigo? Amén. Bueno, dice, porque la pesca que habían hecho, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Es decir, desde ahora estarás conmigo y serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dice la palabra de Dios, que viendo la bendición, ¿qué hicieron? Dejaron todo.
Y ese es el primer punto para ser bendecido, iglesia: seguir a Cristo, dejar todo. Amén. Seguir a Cristo, ese es el primer punto para ser bendecido, para prepararnos para recibir una bendición. ¿Qué tipo de bendición? Una bendición espiritual y una bendición material. Y muchos de nosotros a veces estamos tan acostumbrados a primero recibir la bendición material y después queremos ver la bendición espiritual. Es decir, primero pedimos el favor de Dios. Todos en algún momento pedimos primero el favor de Dios para después decir: si tú lo cumples, entonces yo te sigo. Si tú lo cumples, entonces yo voy a dejar esto. Si tú lo cumples, yo voy a hacer esto contigo. Y ese es un dato erróneo que nosotros hemos cometido a lo largo, ¿verdad?, de nuestra vida como cristianos. Y es que en algún momento de nuestra vida hemos antepuesto primero el favor de Dios para poder seguir a Cristo, en vez de seguir a Cristo y empezar a recibir las bendiciones que Él nos quiere dar. Amén. Yo les he contado muchas veces de lo que yo le decía al Señor: Señor, si tú me bendices con 2,000, yo te voy a dar 200. Y el Señor me bendecía: Señor, si tú me dieras 3,000, ya me alcanzaría, entonces ya te daría 300, porque ya me sobrarían 2,700. Y por arte de magia el Señor me bendecía, ¿no? Es decir, yo primero pedía el favor de Dios para después poderle dar al Señor. Era un dato erróneo, pero que a algunos nos funcionó. Es decir, que el Señor, aparte de eso, dice su palabra, dice: probadme ahora en esto. Es decir, Él está dispuesto a ser probado para que tú también entregues lo que tú vas a dar, lo que tú ya dispusiste en tu corazón dar. Pero muchas veces somos tan agarrados que cuando le decimos: Señor, si tú me dieras 4,000 pesos, entonces yo ya te podría dar 400 pesos. Pero cuando el Señor lo da, es cuando ya lo queremos retener, porque decimos: no, ya es mucho. Es que sí, Señor, pero es que ya es mucho, ¿verdad? No digo amén, entonces yo creo que todos están ouch, ¿verdad? Es decir, primero queremos probar al Señor, pero dice el Señor: sígueme. Amén. Nuestro primer punto es seguir a Cristo, creerle a Cristo. Y para seguir a Cristo, yo sé que es complicado, ¿verdad? Decía por ahí los arios, dice: yo voy contigo, dice, pero yo no voy a tu paso, yo te alcanzo. Y el Señor podría decirnos: no importa, pero sígueme, ¿verdad? Porque es complicado ponernos los zapatos del Señor. Sí, pero yo creo que no es imposible. Entonces es importante que nosotros, a pesar de todas esas luchas, a pesar de todas esas pruebas, nosotros sigamos siguiendo al Señor. Dice el Señor: ven y sígueme, ¿verdad? Le dice a estos hombres que cuando trajeron, ¿verdad?, los peces, dice el Señor, ¿verdad?, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice que estos hombres dejaron todo. Es decir, habían esperado, no sé si días, pero por lo menos sí esa noche, lo menciona la palabra de Dios. Y ya que recibieron la bendición, tú te imaginas, ya que recibiste la bendición, ¿realmente dejar todo? Hay hombres que esperaron por años recibir la bendición, le servían a Cristo para recibir la bendición, y cuando recibieron la bendición, dejaron a Cristo. Cuando recibieron la bendición, dejaron a Cristo. Imagínense. Qué falta de incoherencia. Necesitamos, ¿verdad?, hacer lo que hizo Simón. Recibir la bendición y decir: pero ahora la dejo, porque quiero seguir a Cristo. ¿Y qué crees? Que aún así el Señor bendijo a Simón, porque Simón iba por una bendición todavía más grande, iglesia. Es decir, ya había recibido lo material, pero él quería recibir la bendición espiritual, porque él había recibido lo contrario. No sé si me explico. Este personaje recibió primero lo material, pero él quería lo espiritual. Amén. No oigo amén. No sé si están durmiendo, no sé si no me entienden, ¿verdad?
o no sé si no están conmigo, o si de pronto esto les pasa por la cabeza y dicen, híjole, el hermano me está, pero yo no me estoy atacando, esto es una palabra, amén. Amén, amén. Explicación de lo material y lo espiritual, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está preparado? Ya dimos el primer punto, es seguir a Cristo. Nuestro segundo punto, amar a Dios. Quiero que me acompañes a Génesis, ¿verdad? Vamos a leer Génesis por ahí del verso, en capítulo 25, pero quiero explicarte ahí cómo es que viene Esaú, ¿verdad? Y Jacob. Estos dos personajes que nos menciona la Biblia, dice que uno era diestro en la casa y el otro era ¿qué? ¿Qué era? ¿Sí conocen esta historia? ¿Quién dice amén? ¿Conoces la historia? No. Martín, ¿conoces la historia? Más o menos. Hermana Eli, Esaú era diestro en la casa, ¿verdad? Dice que era de velludo, ¿verdad? Pero también nos habla de Jacob, que era un hombre humilde, manso, ¿verdad? Hogareño, pero dice que amaba a Dios. Amén. Amaba a Dios. Y dice que en nuestra vida nosotros tenemos que amar a Dios, seguir a Cristo y amar a Dios. Es el segundo punto importante para nosotros estar preparados a la hora de recibir una bendición. Amén. Si nosotros amamos a Dios, podemos recibir una bendición. Y no solamente te estoy hablando de una bendición material, te estoy hablando de una bendición espiritual, iglesia. Amén. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Que Dios suplirá significa que Él cumple, que Él llena todo vacío. Amén. Que es necesario, Él nos va a dar todo lo que es necesario de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Amén. Pero también dice la palabra de Dios, dice que yo les daré hasta que sobre y abunde todavía. Es decir, le voy a dar lo que necesitas, pero también si tú estás preparado, te voy a dar hasta que sobre y abunde, iglesia. La pregunta aquí es: ¿estamos preparados para recibir esa bendición? ¿Estás preparado para recibir esa bendición? Y es que la bendición a la que vamos a alcanzar en el último punto es la más importante, pero vamos a darle seguimiento. Génesis capítulo 25, verso 19. Amén. Dice por ahí del verso 23, verso 19, vamos a leerlo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Muchos hablan, ¿verdad?, que Jacob era el usurpador, que él fue el que le robó la primogenitura, ¿verdad?, a Esaú. Pero este versículo es clave porque nos dice que el Señor, cuando habla el Señor para decirle, ¿verdad?, a Isaac, dice: 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces es un dato erróneo cuando escuchamos hablar, ¿verdad?, a un maestro, a un predicador, decir que Jacob fue un usurpador, ¿verdad? Porque la misma palabra nos va a llevar, en alguna prédica también lo explicamos esto, ¿verdad? Y el Señor ya había hablado desde antes que ellos nacieran, y dijo: el mayor servirá al menor. La bendición ya estaba, pero ahora tenía que ser preparado. Jacob tenía que ser preparado para recibir las bendiciones que Él le quería dar. Es decir, nosotros, su pueblo, el Señor nos quiere bendecir. Ya está, el Señor ya lo declaró, ¿verdad? Serán benditos ustedes. Pero ahora tenemos que estar preparados para recibir tal bendición, iglesia. Preparados para recibirla. Hay que prepararnos. Es decir, alguien
que quiere ganar un trofeo, un premio, ¿no? Martín me va a entender de esto, ¿verdad? Martín, si tú quieres ganar la final de fútbol, ¿verdad? Ahí en Loreto, ¿qué tienes que hacer? Traer talacha, te estás preparando, ¿verdad? Josué, ¿qué tienes que hacer para poder parar al mejor delantero de ahí? Entrenar, irte a correr, ir al gimnasio, ¿verdad? Porque hay quien lo hizo, Dios le dio el don de jugar, pero hay quien se preparó para hacerlo. No puedes ser el mejor si no estás preparado, si no te estás preparando. Yo quiero recibir una beca en la escuela, tengo que prepararme para dar lo mejor de mí, alcanzar el promedio que tengo que alcanzar para que me lo puedan dar. Yo quiero que mi esposo me trate bien. Amén, gloria a Dios. Es aquí donde las hermanas tienen que decir amén, gloria a Dios, ¿verdad? Tengo que prepararme, ¿verdad? Y preparar el terreno para que mi esposo me trate bien. Esposo, ¿quieres que tu esposa te trate bien? Tienes que prepararte, ¿verdad? Preparar el terreno, prepararte para que tu esposa te trate bien. No sé si me explico. Que toda recompensa, ¿verdad? Todo premio, todo lo que queremos alcanzar, también necesita una preparación, iglesia. Jacob no pudo haber sido bendecido, amén, si no hubiera estado preparado con un plato de lentejas para poder comprar algo que no le pertenecía. Él ya estaba preparado. Es decir, todos los días él ya tenía comida, ¿verdad? Él ya estaba preparado. Cosa que su hermano no, ¿verdad? Sabía que por ende el Señor, por ende, ¿verdad? Como venía según la ley, él tenía que recibir esa primogenitura. Estaba tan confiado que dejó de hacer cosas. Pero dice que Jacob se empezó a preparar. Y no solamente en comida, porque era experto en comida, sino se empezó a preparar espiritualmente, se empezó a preparar físicamente, y ahorita vamos a ver toda esa parte. Se empezó a preparar, iglesia. Es decir, yo le decía a un amigo que la suerte, ¿verdad?, es el resultado del talento con una oportunidad. Cuando vemos a una persona y dice, ese cuate tuvo suerte. No, ese cuate no, tuvo suerte. Sí, pero la suerte es la suma del talento. Y si se te presenta una oportunidad, eso es la suerte. Es la suma del talento con una oportunidad, iglesia. Tú puedes decir, no, ese cuate se ganó la lotería, es bien suertudo. Bueno, tuvo el talento de comprar boletos, ¿verdad? Y se le dio la oportunidad, gloria a Dios. Pero es decir, no le llegó de la nada, eres millonario, no. Él se preparó, ¿verdad? Comprando boletos, ¿cómo le hacía? ¿Quién sabe? Pero hasta el que menos crees, ¿verdad?, tuvo una preparación. Tú ves a alguien, yo veía hace rato un amigo de la primaria, ¿verdad? De niños fuimos muy humildes. Yo lo conocía porque era un vecino como a 2 cuadras, se llama Manuel. Y hoy maneja unos carros, dices, ay, wow, ¿en qué trabajará? ¿Quién sabe, no? Pero uno podría decir, no, pues suertudo, ¿verdad? No fue suerte. Fue la suma de su talento más la oportunidad que se le presentó. Cuando tú recibes una beca en la escuela, debe ser la suma de tu talento más la oportunidad que salió para que pudieras pedirla. Amén. No es que esa hermana tuvo suerte. ¿Por qué? No, su esposo, no, hombre. No, esa hermana se preparó. Tuvo el talento para conquistarla y se le presentó, para conquistar a su esposo, y se le presentó una oportunidad, iglesia. La suerte es la suma de esas dos cosas: talento más oportunidad. Amén. Génesis, vamos a primero a Proverbios, capítulo 11, verso 25. Proverbios, capítulo 11, verso 25. Amén. Dice la palabra de Dios: el alma generosa será prosperada. Amén. Y el que saciare, él también será saciado. Amén. Es decir, que dentro de ti debe de haber un alma generosa, ¿sí? Porque dice que todo aquel que saciare, dice que
él también será saciado. Génesis capítulo 28, verso 18. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero, e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo. Escuchen esta parte, porque este tercer punto, ¿verdad? Dice que debemos de ser generosos, amén, para poder estar preparados para esa bendición. Debemos ser generosos. Y dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, porque su hermano ya lo estaba esperando para matarlo, amén, porque ya le había robado la primogenitura, ya su mamá le había puesto pieles, ¿verdad?, de animales para que su papá sintiera la piel y poder recibir la bendición, porque su papá ya no veía, amén. Ya se había ido, ¿verdad?, de aquel lugar, pero cuando él quería regresar, ¿verdad?, dice que él ya estaba preparado para regresar a ese lugar. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. De aquí viene el diezmo, iglesia. Muchos dicen que el diezmo hoy en día ya no se practica, que hoy en diezmo ya no se tiene que dar, ¿verdad? Porque ahí en Corintios nos menciona, ¿verdad? Cada uno de como propuso, ¿qué? En su corazón, ¿verdad? No por tristeza ni por necesidad, porque ¿qué? Porque Dios ama al dador alegre, es decir, ahí no dice el diezmo, ¿verdad? Pero todos los que leemos la palabra de Dios y hemos recibido una bendición, tenemos que hacer lo que hizo este hombre, porque todo lo que el Señor hizo para con él, iglesia, fue una cosa impresionante. Y dice que, él dice, ¿verdad? Dice que cuando él me guardara de este viaje, me diere pan para comer, vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es decir, él estaba haciendo y echando mano de aquella palabra, ¿verdad?, que les acabo de mencionar, donde dice, ¿qué dice? Probadme ahora en esto. ¿Qué más? ¿Qué dice el versículo, iglesia? Hasta que sobre y aún, es decir, Jacob ya estaba probando al Señor. Dice: si tú me das todo esto, ¿verdad?, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Tú quieres hacer un voto con Dios? Tienes que ser generoso para estar preparado para la bendición que Él te quiere dar, una bendición material. Todos queremos recibir la bendición material. Y no te estoy hablando nada más de lo económico, iglesia. Mi hermana Chelita pide sanidad, ¿verdad? Hay hermanos que están pidiendo que su hijo regrese a casa, que su esposo regrese a casa. Hay familias que están pidiendo, ¿verdad?, que su hijo se quede en la prepa, en la universidad. Pero nosotros, ¿qué estamos dando, iglesia? ¿Estamos preparados también para darle al Señor el 10%? Y no solamente de lo económico, te estoy hablando también del tiempo, porque a veces ni el tiempo le podemos dar a Dios en el día. Estamos dando 5 a 7, 8 minutos diarios en oración. ¿Quién está añadido a ese grupo? ¿Quién se está añadiendo? ¿Quién? Y ni siquiera es el 10% del día. ¿El día tiene cuántas horas? Samuelito, 24 horas. ¿Cuánto es el 10% de 24 horas? ¿Cuánto? 2 horas 40. ¿Cuántos, Josh, experto en matemáticas? Por ahí así, ¿verdad? Y el Señor no le está pidiendo el 10%, le está pidiendo el 2%, el 4%. En un día, para poder orar, Señor, con el Señor, todos juntos. Se lo estamos dando. Estamos preparados para recibir esa bendición, porque todos queremos ver la bendición en la escuela bíblica, ¿verdad? Estamos preparados para recibirla, porque estamos pidiendo que lleguen 100 niños, y si llegan 200,
¿Estamos preparados para recibir la bendición? Yo no sé, no creo que le limitemos, ¿verdad?, el lugar a los niños. Entonces, a veces oramos tanto por las cosas que a veces nos olvidamos de prepararnos para lo que estamos pidiendo. Si yo estoy pidiendo sanidad, ¿estás preparado para recibirla? Porque una vez que te la dé el Señor, ¿tú le vas a servir al Señor? Si tú le estás pidiendo al Señor que tu esposo o tu hijo regrese a casa, ¿estás preparado para cuando Él venga a casa? No sé si me explico. Le estás pidiendo al Señor un buen trabajo, pero ¿estás preparado para ese trabajo? ¿Estás preparado para ese trabajo? Le estás pidiendo al Señor quedarte en la prepa o en la universidad, pero ¿estás preparado para cuando el Señor te dé ese lugar? No sé si me explico, iglesia. Le estás pidiendo al Señor que te dé un buen esposo o una buena esposa, pero ¿tú estás preparado para tu esposo o tu esposa? Le estás pidiendo al Señor que nos dé un hijo varón. ¿Estoy preparado para ese hijo? No sé si me explico. Que hay pasos a seguir y el primero de ellos es ¿qué? Seguir a Cristo. El segundo es ¿qué? Amar al Señor. El tercero ¿qué? ¿Ser qué? Ser generoso. Amén. Yo no puedo esperar que me dé un hijo si yo no soy generoso. Si le voy a poner la ropa de Grey o de Gat, ¿verdad? Bueno, no sé si me explico, iglesia. Que es que hay que estar preparados para eso. Le pedimos al Señor un buen trabajo y ya que nos lo dio, llego tarde, falta un día, no pasa nada, ¿verdad? No me dicen nada. Bueno, entonces no estoy preparado para esa bendición. Hay gente que moriría en la raya porque le den ese empleo, el empleo que tú tienes. ¿Tú estás siendo generoso? ¿Le estás dando al Señor también lo que le pertenece? El tiempo, el diezmo, la ofrenda. ¿Estamos preparados, iglesia? Mateo capítulo 6, verso 33, y entramos al punto número 4. Sé de bendición a otros. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, verso 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, todo lo demás va a venir por añadidura. Pero primero que tenemos que hacer, buscar primeramente el reino de Dios, es decir, seguir a Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Dice que todo lo demás te va a venir, ¿por qué? Añadidura. Esos dos primeros puntos son los más importantes, iglesia, para que tú estés preparado para recibir la bendición que el Señor te quiere dar. Amén. Dice que Jacob lucha con un ángel en Peniel. Fíjense cómo es que Jacob, ¿verdad? Dice que Esaú era diestro en la caza, es decir, que por cuestiones lógicas, él era un hombre fuerte, era un hombre alto, ¿verdad? Era un hombre ágil, era un hombre valiente. Pero lo que marca sobre la vida de Jacob era algo diferente. Sin embargo, él tuvo que prepararse para recibir la bendición, no solamente mentalmente, psicológicamente, ¿verdad?, sino también físicamente. Dice la palabra de Dios, verso 22, dice que se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, porque déjame decirte que para esto él pasó por una travesía, ¿verdad? Les invito a leer Génesis, amén. Y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así que quedó Jacob solo. Y esta parte de la historia, ¿verdad?, dice: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, él sintió el encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es decir, como ya no encontraba forma de poder derrotar a Jacob, dice que este varón no solamente era un ángel, dice que era el ángel de Jehová. Y dice que cuando ya no pudo con él, dice que tocó su muslo, ¿verdad?, hasta que han sentido un desgarre. Si alguien lo ha sentido, sabe que ya no te puedes parar, ¿no? O sea, de plano. Entonces dice la palabra de Dios que él luchó, ¿verdad?,
hasta que amaneció. Dice, desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame, porque raya el alba. Es decir, él ya se tenía que ir. Dice, y Jacob le respondió, no te dejaré. Yo me imagino a Jacob tirado en el piso, agarrándolo del pie, ¿verdad? Y diciéndole, yo no te voy a dejar ir, ¿verdad? Haciéndole una llave, no sé, donde no lo pudo soltar para decirle, es que yo no te voy a dejar ir. Es decir, que cuando uno se pelea, no sé si te han peleado, hasta cuando uno se pelea con el esposo o la esposa, ¿verdad? 5 o 10 minutos son más que suficientes, ya no puedes más. Y si alguien se ha peleado en la calle, sabe que 3 minutos es mucho. Un boxeador, ¿verdad? Para los 12 rounds tiene una preparación física tremenda. Cuando tú ves a pelear a un boxeador en televisión, ¿cuánto dura una pelea? Con descansos. Esta pelea no tuvo descanso, dice que fue toda la noche. Es decir, que la preparación física que tuvo Jacob para llegar a esta noche tuvo que ser mejor que la de su hermano. Es decir, él estaba preparándose para este día, porque sabía que este día iba a llegar. Amén. Tiene que estar preparado, y su primera preparación fue amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios, dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Quiere decir que él tuvo que pelear por esa bendición, tuvo que prepararse para recibir esa bendición. Él no se iba a ir de ese lugar si no iba a ser bendecido. No sé si me explico. Tú no te puedes ir hoy, iglesia, si tú quieres una bendición de Dios. Si tú la quieres, tienes que pelear por ella, tienes que luchar por ella. ¿Quieres una bendición? Tienes que estar preparado. Porque cuando el Señor te la dé, ¿qué vas a hacer, verdad? Punto número 5, mantén tu lámpara encendida. Lucas capítulo 12, verso 35, se los leo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría ¿de qué? De minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es decir, tenemos que estar preparados, iglesia, para recibir esa bendición. Amén. Y la mayor bendición que nosotros podemos recibir es la salvación. ¿Quieres ser salvo? Sigue a Cristo. ¿Quieres ser salvo? Ama a Cristo. ¿Quieres ser salvo? Sé generoso. Amén. ¿Quieres ser salvo? Mantén esa lámpara encendida. Amén. Quiero terminar Génesis capítulo 33, verso 18. Dice que después Jacob llegó, sanó y salvó a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. Es decir, él primero buscó la bendición espiritual para después recibir esta bendición, tener un lugar donde él había de habitar, porque aunque el Señor ya le había dado esa bendición, en aquel lugar donde puso esa piedra, ¿verdad? Donde tuvo un sueño y vio, ¿verdad?, descender ángeles de esa escalera y vio a Dios en la cima, y el Señor ya lo había bendecido y le dijo, te daré toda esta tierra, ¿verdad? Él siguió buscando esa bendición, iglesia. La historia de Jacob es increíble. Y si nosotros la entendemos de esta manera, de cómo es que tenemos que estar preparados para recibir esa bendición aquí la recibe con un lugar donde habitar, con una familia, ¿verdad? La historia de Jacob nos enseña a ser perseverantes
en la bendición que nosotros queremos alcanzar. Quiero que me acompañes a Santiago capítulo 1, verso 25. Ponte de pie. Y quiero terminar con esto. La mayor bendición de todas es ser salvos. Amén. Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Juan capítulo 10, verso 28 nos enseña y dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice la palabra de Dios. En esta noche quiero que te vayas, ¿verdad?, con un buen sabor de boca de lo que el Señor quiere darte, de lo que el Señor quiere bendecirte en tu vida. Y si es que si tú ya has sido bendecido, porque a veces olvidamos, ¿verdad?, cómo el Señor ya nos ha bendecido. La semana pasada leí un post de mi hermana Sandy, ¿verdad?, ahí en Facebook, que publicó y decía que han sido respondidas tantas oraciones, ¿verdad?, que cuando las estamos viviendo nos olvidamos de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque esperamos todavía otras, pero el Señor ya nos está dando, ya nos dio lo que habíamos orado probablemente hace años, ¿no? Una familia, un esposo que se congregue, un hijo que regresó a Cristo. Amén. Y seguimos buscando bendiciones, que nos olvidamos de todas aquellas que el Señor ya nos ha dado. Hijos sanos, ¿verdad? Hijos fuertes, un esposo que se entrega a Cristo. En esta hora, iglesia, quiero que te vayas, ¿verdad?, esperando una bendición. Y si tú ya la recibiste, que puedas ser generoso con el Señor. No solamente en lo económico, sino en todo aquello que tú le puedas ofrendar al Señor de corazón. Amén. Y si eso le sumas, ¿verdad?, lo que Jacob, nuestro padre Israel, nos enseñó acerca del diezmo, la bendición todavía es mayor, iglesia. Y no porque esperes algo a cambio, sino porque el Señor ya te lo dio. Sí, amén. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: dar no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Inclina tu rostro, iglesia. Si tú tienes hoy que decirle algo al Señor y esperas una bendición de Él, o si el Señor ya te ha bendecido, es momento de darle gracias al Padre. Amén. Sigue a Cristo por sobre todas las cosas. Síguete preparando, lleva tu barca, ¿verdad? Lleva tu barca al mar, prepara tus redes, porque siempre tenemos que estar preparados para esa bendición que el Señor nos quiere dar. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, queremos darte gloria y honra.